algo rápido. Mientras sonaba la adoración que dice: ¿cómo adorarías tú si Jesús estaría aquí? ¿Cuánto dice a mí? Me quedó eso acá en el corazón, mi hermano. Y vi mucha gente quieta, quietita, así dura. Bendito Rey. ¿Y sabe lo que dice Gálatas 2:20? Con Él fui justamente crucificado. Y ya no vivo yo, sino que Cristo vive dentro de mí. Déjame decirte algo, si Cristo está dentro de ti, mi hermano, Él ya está en este lugar. Él ya está dentro tuyo. Aleluya. Y si Él está, hay libertad. Si Él está, hay sanidad. Si hay libertad, fortaleza, bendiciones sobreabundantes, mi hermano. Aleluya. Con este fuerte aplauso recibimos al pastor Cristian Fernández. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos, aplaude con fuerza a este Rey maravilloso, a este Padre eterno. Vamos, yo sé que usted lo puede hacer mucho mejor, honrarlo, bendecir su nombre, sabiendo que Dios es bueno, que es poderoso, que Dios está preparando lo mejor para nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. ¿Cuántos están bendecidos? Qué bueno estar en una casa de gente bendecida, de gente que es prosperada, que sabe honrar al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Puede tomar su asiento. Ahí estamos más que bendecidos de poder compartir la palabra. ¿Usted me escucha bien? Sí, bueno, ahí nos preparamos para recibir. La Biblia nos enseña que cuando uno comienza a hablar y dice la verdad que no hace libre. ¿Cuántos dicen amén? El día de ayer estábamos en nuestra reunión y por allá percibí que hoy me iba a tocar predicar acá, no lo sabía. Y justo lo vi un segundo al apóstol, ahí hablamos unas par de cosas. Y a las 12 de la noche le confirmo que veníamos hoy a poder honrar, a poder verlos también, a traer nuestros diezmos, nuestras ofrendas, amén, y poder bendecir el nombre del Señor. Y hoy al mediodía me dice, bueno, cuando percibí, digo, ya sé que voy a predicar si me toca. Yo ahí pensando en mi mente, imaginando un montón de cosas. Hay a veces que nos imaginamos y no nos damos cuenta que es Dios el que está obrando. Terminamos la reunión, habló con una jovencita, le digo, ¿sabes qué me imaginé así de tu esposo? Y esto, prepárate porque el tipo se puede enloquecer y te va. Y pareció como que estaba volando yo, lo que estaba compartiendo. Pero eran 12 de la noche y el esposo me estaba escribiendo pidiéndome ayuda porque estaba mal, porque se sentía con un montón de cosas. Digo, es Dios ahí que nos está direccionando. Entonces hoy el apóstol me dice, bueno, al medio me dice, ¿predica vos? Bueno, amén, predicamos. Digo, ya está, ya tengo la palabra. A la hora me dice, y me dio el lema. Gloria a Dios. Entonces, siempre tratamos de tener palabra, pero en mi particular, algo en particular que yo tengo, soy de demandarme mucho más a la hora de estudiar, a la hora de buscar, de que Dios sea específico a la hora de ministrar, porque es una responsabilidad poder traer un mensaje, una palabra, porque sabemos que la palabra tiene poder. Uno puede estar confiado en que Dios puede hacer, pero cuando uno también se prepara para que sea Dios obrando, también eso también nos ayuda. Y hace 2 minutos le digo a mi esposa, no tengo nada. Así de mal. Y cuando dije, Señor, no tengo nada, y ahí comenzó a venir. Digo, Señor, así que si usted me ayuda a predicar hoy, yo creo que Dios va a comenzar a romper, a quebrar, va a hacer un montón de cosas que el Padre se va a comenzar a glorificar. Digo, Señor, la palabra está, dame una dirección, dame algo que pueda ser de bendición. Y el lema tiene que ver con, el lema, dijo el pastor, predicar de liberación. Entonces, si algo que no hemos preparado conforme a la palabra, tenemos un montón de historia que habla de liberación, pero la Biblia no es un museo, digamos, no es un museo para que uno pueda ver, para ver los acontecimientos que pasó antes. No, la Biblia es tan viva que lo que aconteció antes se puede manifestar ahora. ¿Cuántos dicen amén? Entonces hay un montón de historias que tenemos, que en estos años hemos aprendido, pero a veces una palabra comienza a conectarse con un montón de cosas, y la Biblia nos enseña que la palabra es útil para enseñar, para corregir, para redarguir, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado. ¿Para qué? Para toda buena obra. ¿Cuántos dicen amén? Por eso yo creo que hoy el Padre va a comenzar a traer liberación. Algunos van a ser confrontados. ¿Por qué? Porque la palabra no confronta. Pero cuando uno acepta y recibe la palabra divina, eso es lo que produce cambio. ¿Cuántos dicen amén? Quiero que vaya conmigo al libro de Gálatas capítulo 4 verso 6.
y versos 6 y 7. Y vamos a unir un montón de cosas. Usted puede anotarlo y después puede ir a la Biblia y usted lo pueda buscar. Pero todo comenzó con este texto y dice así: por cuanto soy ¿qué? ¿Qué es usted? ¿Cuántos hijos hay acá? No, digamos, ¿cuántos hijos son acá? Por cuanto soy hijos, Dios envió ¿a qué? A vuestro corazón el espíritu de ¿qué? Ahora, Dios no puede enviar el espíritu de su hijo si uno no es hijo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿me va entendiendo? Ya voy a ir compartiendo lo que ahí en segundo comencé a conectar un montón de historia. Y dice así: por cuanto soy hijos, Dios envió a vuestro corazón el espíritu de su hijo, el cual clama ¿qué? Abba Padre. Así que ya no dice eres esclavo, sino que hijos, y si hijos también heredero de Dios. ¿Por medio de quién? Ahora, leyendo la palabra pude entender de que cuando uno comienza a leer, ¿no?, lo primero para poder recibir el espíritu del hijo, primeramente uno ¿qué tiene que ser? Hijo. Si no es hijo, no puede recibir el espíritu del hijo. ¿Me va entendiendo? Entonces hoy, cuando estaba ahí, ya inmediatamente comencé a recibir de parte del Señor hoy la problemática de por qué mucha gente se encuentra atada, se encuentra limitada. Es porque no sabe ser hijo, porque hay cosas que comienzan a afectar sobre su vida y el Padre está interesado en poder bendecirte, en poder liberarte. Pero cuando uno no entiende que cuando uno es hijo está habilitado a poder recibir un montón de bendiciones del Padre. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, por medio del consejo del apóstol Pablo, le estaba diciendo: si ustedes no son hijos, el Padre no puede enviar el espíritu de su hijo. Por eso es importante la paternidad, digamos paternidad. Entonces, si no hay una paternidad en este tiempo, eso comienza a limitar lo que Dios quiere soltar. Muchos de nosotros por ahí no tuvimos un padre que nos dio una imagen, por ahí venimos con una familia que es media disfuncional y por esa causa a veces se nos cuesta poder recibir el consejo del Padre. Pero por medio de nuestro Señor Jesucristo, cuando uno va entendiendo de que muchas veces de los milagros que el Señor hizo, pudo destacar que esa gente era hijo. Dígame, era hijo. Si cuando él lo vio ahí colgado se me fue el nombre ahí, que estaba subido al árbol, Zaqueo. Cuando él lo vio a Zaqueo, dijo: Zaqueo, apurate, date prisa, quiero entrar en tu casa. Entonces muchos lo veían a Zaqueo como un pecador, como un ladrón. Muchos lo veían con un montón de cosas, pero Jesús decía: este es un hijo. ¿Cuántos dicen amén? Este es hijo de Abraham. Por eso el Padre, por medio de Jesús, sabía identificar lo que eran hijos. La Biblia dice que la mujer que había padecido de flujo de sangre, cuando fue y tocó al maestro y Jesús se detuvo, él comenzó a ver quién había tocado y la mujer comenzaba a temblar. Y cuando ella no tuvo otra cosa que darse a conocer, Jesús le dijo: hija, tu fe te ha salvado. ¿Cuántos dicen amén? Entonces hay palabras que son específicas. Si usted no acepta la paternidad que Dios está estableciendo, hay ataduras que todavía comienzan a venir sobre nuestra vida cuando el Padre ya permitió que esas cadenas se puedan romper. ¿Cuántos dicen amén? Pero solamente los hijos son los que van a recibir la libertad, son los que saben glorificar, son los que saben honrar al Padre. ¿Cuántos dicen amén? Por eso la clave es poder identificar la palabra. La palabra cuando un padre la suelta. ¿Cuántos dicen amén? Entonces usted ve la historia de Ana. Ana venía padeciendo, ella no podía dar a luz. Ella tenía una rival que continuamente la irritaba, pero cuando ella comienza a orar al Padre, comienza a buscar del Señor, ella estaba angustiada, entristecida. Elí estaba ahí, dime, estaba ahí. Ese Elí no era cualquier persona, era alguien que representaba a Dios. Ese Elí era como un padre en ese tiempo, que lo que él soltaba era lo que estaba aconteciendo. Aunque Elí se estaba medio desviando, pero la palabra del Padre tiene mucha autoridad. ¿Cuántos dicen amén? Entonces cuando ella se levanta, él le comienza a decir: puedas hallar gracia delante de Dios. Esa palabra Ana la tomó porque dijo: si la soltó el Padre, a quien Dios puso, esa palabra se va a comenzar a cumplir en mi vida. ¿Cuántos dicen amén? Esa palabra trajo un aceleramiento que cuando llegó a su casa le dijo: gordito, ya tengo la palabra, ya el Padre que Dios estableció soltó la palabra, vamos a entrar en un avivamiento. Y a los días ella quedó embarazada. ¿Cuántos dicen amén? Por eso la importancia de poder recibir la palabra, de poder aceptar la paternidad. Cuando uno no acepta esa paternidad, uno comienza a ser atado. Por eso Pablo en esta historia comienza a confrontar. ¿Por qué? Porque los gálatas se estaban confundiendo con otras enseñanzas. Y él estaba diciendo: aquellos que son hijos, ya el Padre ha enviado el espíritu de su Hijo para que pueda clamar. Digamos, clamar.
Ahora, cuando uno tiene el espíritu correcto de un hijo, cuando uno sabe que hijo tiene la identidad clara, su oración es efectiva. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, cuando uno no es hijo, ahí donde uno comienza a criticar, ahí cuando uno comienza a hablar mal. ¿Por qué? Porque no tiene el espíritu del hijo. ¿Cuántos dicen amén? Usted puede recibir enseñanza, usted puede recibir profecía, usted puede recibir un montón de cosas, pero si no acepta la paternidad que Dios pone en usted, no va a poder ser libre. Es más, va a entrar en una atadura, hasta se puede quitar la vida. Porque Jesús llamó, ¿a cuántos llamó? A 12, comenzó a formar. ¿Cuántos dicen amén? Entonces Él lo llamó, lo formó. Pero al terminar ya casi su ministerio, Él estaba a la mesa con sus discípulos, con aquellos que lo habían formado. Y Jesús comienza a decir: alguien de esta mesa me va a traicionar. Dice que cada uno de sus discípulos comenzó a preguntar y decía: ¿seré yo, Señor? ¿Qué decía? Ellos decían: ¿seré yo, Señor? Pero cuando le tocó a Judas, le dijo: ¿seré yo, maestro? Hay algo que no estaba aceptando Judas de Jesús. Hay algo que estaba rechazando. Si usted va a la escritura, usted lo puede leer. Cada uno podían reconocer que Jesús no era cualquiera, era su Señor, era quien lo había transformado, era quien lo había formado para que comenzaran a entrar una nueva temporada. Pero Judas no quiso recibir lo que Jesús tenía. Por eso cuando dijo: Señor, ¿seré yo maestro? Decir, está todo bien, está buena tus enseñanzas, pero yo no acepto lo que vos traes de Dios. ¿Cuánto dicen amén? Entonces, cuando usted comienza a rechazar lo que el Padre establece o pone, usted comienza a entrar en ataduras, en cadenas, y comienza a ver actitudes que no tienen que haber. Comienza a ver cambios que no tienen que estar en su persona. ¿Cuántos dicen amén? Por eso la clave acá dice Pablo: ustedes que son hijos, la primera clave de identificar es saber cuál es su identidad. ¿Quién es su padre? Entonces, si usted no tiene la identidad clara, usted no puede clamar Abba Padre. Por eso cuando Jesús arranca su ministerio, lo que el Señor hace: abre los cielos y hace una palabra: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Cuántos dicen amén? Porque si algo que Dios respalda es a los hijos, digamos, ¿a quién? A los hijos. Dios respalda a los hijos. Dios no respalda a aquellos que hoy quieren estar, mañana no quieren estar. Hay mucha gente que va a venir, se va a ir, pero por causa de que no quiere aceptar la paternidad, uno comienza a estar atado, comienza a estar en conflicto. Pero la intención del Padre es que todos seamos libres y podamos disfrutar de la herencia que el Padre está soltando sobre nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Entonces la clave es ser hijo. Digamos, decir que tenés que ser hijo. Porque si no eres hijo, comenzás a tener actitudes incorrectas. Entonces el que no es hijo comienza a ver manifestaciones. Y manifestaciones. Entonces una de las manifestaciones que tiene los que no son hijos tiene que ver con rebeldía. Dimos rebeldía. Entonces, ¿por qué? Porque no quieren obedecer, no aceptan la palabra. Entonces no aceptan la palabra. Por eso Jesús en una ocasión él comienza a enseñar del reino. Y él habla de que de 100 ovejas que una se pierde. ¿Cuántos dicen amén? Y el pastor, ¿qué hace? La va a buscar. Cuando la recupera, ¿qué hace? Celebra. Ahora habla de una mujer que perdió una moneda importante. Tenía 10 y perdió una. ¿Qué hizo la mujer? Comenzó a buscar, ¿o no? Cuando la encuentra, ¿qué pasó? Comienza a celebrar. En esa misma historia comienza a hablar del hijo pródigo. Y comienza a decir que el hijo tuvo una actitud de rebeldía y se fue. Lo más impactante es que el padre no lo salió a buscar. ¿Por qué? Porque fue él que no quiso aceptar al padre. Fue alguien que rechazó la paternidad que él había tenido. Dijo: yo me voy. Entonces imagínense que el padre no lo fue a buscar. Pero cuando el hijo vuelve, el padre lo acepta, hace una fiesta, lo restaura. Pero cuando el hermano se entera que había una fiesta, no quiso entrar. Pero ahí sí el padre, ¿qué dice? Dice que el padre salió y lo fue a buscar. ¿Sabe por qué? Ese hijo puede ser que se haya molestado, pero ese hijo estuvo presente. Ese hijo estuvo ahí trabajando para su padre. Ese hijo no se fue. Ese hijo no fue rebelde. Ese el padre salió a buscar. ¿Cuántos dicen amén? Entonces dice: ¿por qué el pastor no me llama? Y porque capaz que no es hijo. ¿Por qué? Porque si uno es hijo, por más que el pastor no lo llame, uno se pone a orar. ¿Por qué? Porque hijo, dice, el que es hijo, Dios envía el espíritu ¿de quién? De su hijo, el cual ¿qué hace? Clama, ora, comienza a tener una relación con el Padre. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿por qué? Porque hijo, cuando uno tiene esa identidad de hijo, Dios envía el espíritu de su hijo,
el cual comienza a clavar: Señor, te doy gracias por la paternidad que me diste. Señor, te doy gracias por la cobertura que estableciste sobre mi vida. Señor, te doy gracias. Yo sé que están a full, el ministerio va creciendo, entonces tenemos que avanzar. ¿Cuántos dicen amén? O sea, el Señor está continuamente queriendo liberar, pero ¿cuál es el problema? Que hay gente que no quiere aceptar lo que Dios está estableciendo, y por eso uno se encuentra atado, se encuentra en perdición. La mayoría de la gente que Jesús liberó eran hijos, pero se habían desviado. ¿Cuántos dicen amén? Pero el Señor venía a restaurar todas las cosas. ¿Cuántos dicen amén? Por eso digo, amigos, llegó el día de mi libertad. Llegó el día donde tengo que rechazar ese espíritu de orfandad y tengo que aceptar el espíritu de paternidad que Dios quiere hacer. Cuando uno tiene una paternidad establecida, hay una palabra que se puede soltar de este altar, y esa palabra comienza a acelerarse, comienza a cumplir, comienza a hacer cosas extraordinarias. ¿Cuántos dicen amén? Porque un padre tiene la capacidad de restituir lo que el hijo puede perder. ¿Cuántos dicen amén? Por eso Dios está queriendo poder restaurar todas las cosas. Pero la clave es que usted y yo tenemos que aprender a ser hijos. ¿Cuántos dicen amén? Decirle que tú lo tenés que ser hijo. No, Diego mío, tenés que ser hijo. Porque si no eres hijo, comenzás a estar en rebeldía. Cuando comenzás a criticar lo que no tienes que criticar. Comenzás a hablar mal. Comenzás a decir cosas que no tienes que decir. ¿Por qué? Porque no tienes el espíritu de su hijo. Entonces Pablo es claro y dice, vamos a leerlo de vuelta. Y cuantos soy, ¿qué? Hijos, Dios envió a vuestro corazón el espíritu de su hijo, el cual clama: Abba, Padre. Entonces cuando no aceptamos eso, uno comienza a criticar, comienza a hablar mal. ¿Por qué? Porque no acepta, digamos, cuando uno no acepta la paternidad, uno hace negocios por detrás y a escondidas. Entonces vamos al ejemplo de Eliseo. Eliseo tenía formando a alguien, le venía impartiendo, le venía enseñando. Entonces viene un rey todo agrandado con todo su ejército, y este rey lo quiso honrar, pero Eliseo sabía que no tenía que aceptar esa bendición. Pero cuando él se va, Jessica, no, ¿cómo vamos a perder esta bendición? Entonces se fue escondido. Dijo: no, rey, para. El profeta se arrepintió, le llegó gente y está necesitando esa bendición. Bueno, tomá. Dice que el tipo agarró, se lo llevó a su casa. Y cuando fue con el profeta que lo estaba instruyendo, y Eliseo le dice: ¿dónde andabas? No, andaba por ahí, pero si mi corazón estaba ahí cuando hiciste lo que no tenía que hacer. Ahora, la lepra de ese, entró en atadura. ¿Pero por qué? Porque no quiso aceptar esa cobertura, esa paternidad. ¿Cuánto dicen amén? Por eso, Diego, hoy tengo que ser libre, porque Dios no me quiere esclavo. Sí, cuando uno entra en rebeldía está esclavo. Si no le cuente nada al pastor. No le diga nada, porque se va a descubrir todo. Entonces, si él comienza a descubrir que vos y yo nos estamos dando besos en lo oscurito, yo dije que no tenía nada. Hay alguno atrás. Sergio, ¿cómo anda vos? Ojo, Por eso uno comienza a tener problemas, se manifiesta cuando no son hijos. Otro problema que comienza a manifestarse cuando no es hijo, comienza a tener una actitud emocional. Es emocional, no es espiritual. Y como es emocional, cualquier cosa le afecta, cualquier cosa le molesta, cualquier cosa comienza a confrontar a su... ¿Por qué? Porque no es hijo. Entonces nuestras hijas, nosotros las corregimos, pero como son hijas no se van, se quedan. Pero cuando uno comienza a tener esa actitud emocional, no quiere recibir esa paternidad, comienza a tomar decisiones equivocadas. Por eso el Padre está preparando a los hijos verdaderos para poder soltar de su espíritu, para que algo se comience a manifestar. Y cuando uno comienza a aceptar esa paternidad, el reino avanza, el reino comienza a ver multiplicación, en el reino comienza a ver prosperidad, en el reino comienza a haber conquista. ¿Cuántos dicen amén? No se puede avanzar con gente que no es hijo. No se puede conquistar, porque en algún momento Dios lo va a descubrir. En algún momento Dios lo va a revelar. Porque si estamos en un tiempo de conquista, de bendición, ahí el Padre va a querer manifestar realmente qué es lo que hay en el corazón. Entonces el que es hijo, ¿no? Pero no es emocional, no le cuesta adorar. No mete excusa para no venir y servir al Señor. ¿Por qué? Porque es hijo. Pero el que es emocional, no puedo porque tengo un problema. No puedo porque hay una discusión. Entonces es emocional.
comienza a tener una actitud equivocada. Entonces esto no es para los emocionales, para lo almático, esto es para la gente espiritual que saben entender de que Dios los sacó de la esclavitud y nos trajo a su reino admirable. ¿Cuántos dicen amén? Y nos puso una paternidad para que seamos corregidos, formados, enseñados e instruidos. Usted puede ir a un montón de lugares que capaz que no nos van a corregir. Eso no pasa a nosotros. Hay mucha gente que se va cuando se comienzan a ser corregidos. Se van, no vemos. Acá no. ¿Por qué? Porque son emocionales. Ay, no puedo dejar de fumar. Y eso tiene que ver con emociones. Sí, cuando uno no puede dejar cosas, tiene que ver con emociones. ¿Por qué? Porque hay ligaduras emocionales. ¿Cuántos dicen amén? Otra manifestación que hay también, cuando uno no es hijo, comienza a conectarse con yugo desigual. Gente que piensa contrario a la visión de una casa, en la paternidad. ¿Cuántos dicen amén? Si en los momentos de prueba comienza a hablar mal. Y Dios es especialista en poder destacar aún los matrimonios. ¿Cuántos dicen amén? Porque Dios habla. ¿Cuántos saben quién Dios habla? Si cuando Dios habla de alguien, Dios sabe identificar a cada uno. Cuando Dios habló de Job, dijo: este es un hombre perfecto, recto, apartado de mal. No dijo lo mismo de su esposa. Porque después que perdió todo, ¿qué hacía la esposa? Hablaba cualquier cosa. No dijo lo mismo Dios. Si Dios tiene que hablar, quiere soltar algo, Dios empieza a chequear. Cuando Dios quiso soltar una bendición grande, romper el silencio, agarró un matrimonio que estaba en integridad, a pesar de que eran viejos, ellos eran fieles, ellos eran idóneos. Este era Zacarías, Elizabeth. Dijo: yo voy a tener un tiempo de rompimiento. Había 400 años de silencio, pero él dijo: estaba Zacarías y estaba Elizabeth. Los dos, ambos eran temerosos de Dios. Ambos eran quienes estaban, a pesar de que no tenían, por eso no eran emocionales. La gente emocional, cuando no tiene, deja. La Biblia dice: ellos no tenían hijos y eran avanzados de edad, pero dice la Biblia que ellos eran temerosos de Dios. Dice la Biblia ambos. Entonces, por eso, para poder avanzar, no tiene que haber emocional en el matrimonio, tiene que estar lo espiritual para poder avanzar. Si por más hay cosas que a usted le puede faltar, pero usted tiene que seguir siendo fiel a Dios. Tiene que seguir teniendo ese carácter de hijo. ¿Cuántos dicen amén? Para que pueda recibir, o si no, no va a poder recibir la bendición que Dios le quiere entregar. Si hay mucha gente que quiere esforzarse, puede orar, puede gritar, pero esa oración no llega porque no es hijo. No tiene efectividad. Por eso la Biblia, el Señor dice: Señor, enséñanos a orar. ¿Quieren orar? Bueno, cuando entren al cuarto, lo primero que tienen que decir, ¿qué? Aceptar la paternidad que Dios establece. Pero cuando uno no tiene esa identidad de hijos, no quiere aceptar la paternidad, comienza a entrar en conflicto. Y Dios lo deja establecido en el libro de Mateo capítulo 15, si no me equivoco bien. ¿Cuántos me van entendiendo hasta ahí? Vamos despacio. Mateo capítulo 15, verso 21. Y hay gente que Dios quiere librar. ¿Cuántos dicen amén? Hoy Dios preparó este día. Si usted no es hijo, hoy puede comenzar a ser hijo. Porque cuando usted es hijo, las cosas comienzan a cambiar. Cuando es hijo, Dios comienza a restituir en un segundo todas las cosas. ¿Por qué hijo? Porque hay una herencia que le corresponde. Por eso cuando Jesús andaba caminando, decía: esta mujer que está atada por 13 años, esta hija de Abraham, tiene una identidad y una herencia que le corresponde. Y el Señor sabía identificar personas que eran hijos, que le correspondía bendición. Por eso aquellos que son hijos, prepárense, porque el Padre está por sorprenderlo de una manera sobrenatural. Yo lo puedo decir porque Dios lo está haciendo con nosotros. Hace 17 años, no, de un 2 de julio que entramos acá, nos metimos en la cobertura de nuestros padres. 17 años que estamos ahí siendo bendecidos de parte del Señor. Es verdad, usted puede ver 15 años que pareciera que estuviéramos en fracaso, que no había nada, que no teníamos nada. Hay gente que nos conoció de que hemos comenzado, y es verdad, hay muchas cosas que no tuvimos, que nos faltaron. Pero el no tener no detuvo el llamado que Dios tenía para nosotros. La escasez económica, pasamos hambre. Mira que pasamos hambre. Lo invitábamos a comer milanesa dura el pastor hoy. Comida hecha a la salamandra. Y ahí hicimos un pacto, nunca más lo llevamos a comer a casa, lo llevamos a comer afuera. Por eso ahora tenemos asado, le pedimos a Juan que cocine.
Tuvimos que aprender a ser hijos. Entonces fueron 15 años. Hay mucha gente que no conoce ese montón, ¿o no? Pero Dios, por causa de permanecer, dimos permanencia, de aceptar la identidad, de aceptar de que hay una herencia. ¿Cuánto dicen amén? Hay cosas que nosotros vivimos, que vivieron ellos mismos, que no han identificado. Entonces hay bendiciones que se han acelerado. ¿Por qué? Porque tuvimos padres que nos han aconsejado aún en los peores momentos. Nosotros poníamos nuestro matrimonio ahí, salíamos peor nosotros. Así es. ¿A qué le contaste? Decía la pastora algo. Si voy, ya un momento que ya Dios le reveló, pero eran porque eran padres. Pero eso trajo un carácter, una formación. ¿Cuánto dicen amén? Hoy vemos a mucha gente que llama papá, un montón de gente. Se ve por todos lados. Entonces la clave es saber la identidad que usted tiene que tener. Si usted no sabe cuál es su identidad, no va a poder clamar correctamente. Si usted no sabe cuál es su identidad, no puede venir el espíritu del Hijo, el cual Él clamaba, Padre. ¿Cuántos dicen amén? Él es el que lo va a direccionar a poder clamar específicamente. Pero dice así, verso 21 del capítulo 15 de Mateo, ¿lo tiene? Dice: saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región y clamaba diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Qué hacía? Clamaba, digamos, clamaba, pero no era hija. Ella clamaba, salió de su casa, clamaba, pero no era hija. Su oración tenía limitación. ¿Cuántos dicen amén? Entonces hay clamores que no se sueltan rápido. ¿Por qué? Porque no hay una identidad clara en nuestra vida. Por eso se retrasa. Pero dice que ella comenzó a clamar y a decir: Hijo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús, ¿qué dice? Porque no era hija. No le respondió. Le trajo el problema. Su hija estaba endemoniada, estaba atada. El demonio estaba en su casa, ella no lo podía liberar. Entonces hay a veces, ¿por qué nuestros hijos no son liberados? ¿Por qué no tenemos una identidad clara? Pero Jesús sabía lo que iba a hacer. ¿Cuántos dicen amén? Jesús no le respondió palabra, hizo un silencio. Por eso cuando Dios no te responde: a mí Dios no me responde, ¿no será que no soy hijo? Jesús no le respondió palabra, pero sí, la Biblia dice que el que clama a mí, yo le respondo. Pero el Señor quiere enseñar algo. ¿Cuántos dicen amén? Dice: está atormentada, verso 23. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose su discípulo, le rogaron diciendo: despídela, pues da voz detrás de nosotros. Y él respondió, dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórrame. Y respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de ¿quién? De los hijos, y echarlo ¿a quién? A los perrillos. Entonces hay bendiciones que le corresponden a aquellos que tienen una identidad clara. Esta mujer no tenía una identidad clara, pero ella sabía que podía recibir algo. ¿Cuántos dicen amén? Por eso decirle que hoy se va a aclarar tu identidad. Si hoy se aclara tu identidad, prepárate, porque la liberación se suelta. Si vos tenés clara tu identidad, prepárate, porque tus hijos son liberados. ¿Por qué? Porque la intención de Jesús es aclarar tu identidad. ¿Cuántos dicen amén? Jesús, yo te quiero bendecir, pero no le puedo dar lo que le corresponde a los hijos. Entonces hay bendiciones para los hijos. ¿Cuántos dicen amén? Pero hay hijos que no lo quieren. Y dice verso 25: entonces ella vino, se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen, dígame, comen de la migaja que caen de la mesa. ¿Sabe lo que le estaba diciendo esta mujer? Es verdad, pero hay hijos que están tirando la comida. Hay hijos que la están rechazando. Esa migaja para mí es suficiente. Cuando dicen amén. Entonces para otros capaz que no es nada. Aquellos que cuando uno está comiendo y tira la comida, capaz que para uno no es nada, vamos a tirarla. Pero para el que no tiene es un montón. Entonces Jesús le dijo: sí, el pan no le puedo dar, le corresponde a los hijos. Sí, pero hay hijos que lo están tirando. Entonces yo quiero esa migaja. Entonces ella dijo: hay hijos que le corresponde la bendición, pero ellos lo están rechazando. Yo quiero ser uno de esos hijos para poder recibir ese pan. Solamente dame una migaja de ese pan para los hijos. ¿Cuántos dicen amén? Y dice que Jesús dijo, verso 28: entonces respondió Jesús, dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sana desde aquella hora. ¿Sabe por qué? Porque quiso aceptar la identidad de hija.
Entonces, cuando uno comienza a tomar esa identidad, el Padre comienza a soltar la liberación, se comienza a romper toda maldición, las cadenas se comienzan a quitar. ¿Cuántos dicen amén? Y uno comienza a avanzar. Mientras ella estaba aceptando esa identidad, que el Señor estaba hablando de los hijos, ya el diablo estaba saliendo de su casa, ella estaba recibiendo la presencia. Esa palabra trajo un nuevo tiempo para su casa. ¿Cuántos dicen amén? Por eso aquellos que hoy están rechazando la paternidad se van a quedar con las ganas de ver bendiciones, pero aquellos que están aceptando la paternidad, prepárense, porque yo creo que el reino de los cielos va a comenzar a avanzar, se va a manifestar, se va a comenzar a establecer en este tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Porque dice la Biblia que la tierra gime por la manifestación ¿de quién? De los hijos. Entonces hoy podemos decir naturalmente, mis padres hoy no están, pero tenemos identidad. ¿Cuántos dicen amén? Si cuando uno tiene una identidad clara, por más que uno tenga pérdida, uno sabe que hay bendiciones que te corresponden. Por eso el Padre no suelta bendiciones a gente que lo rechaza. Eso pasó con Esaú. Esaú había una bendición que le correspondía. Él era hijo, el primero, al que le correspondía, pero él la rechazó, no la quiso. Pero Jacob sabía que esa bendición podía ser para él. Entonces él peleó por esa bendición y dijo: Señor, este la rechazó, pero yo quiero. Dice la Biblia que el padre amaba a Esaú, pero la madre amaba a Jacob. Pero a pesar de que Jacob no era muy amado por el padre, él no criticó al padre, sino que estuvo ahí para poder bendecirlo. ¿Cuánto dicen amén? Entonces la bendición que le correspondía a él, que la rechazó, la comenzó a recibir. Y cuando estuvo delante del padre, él se hizo pasar por su hermano. ¿Sabe por qué? Porque no quiso mandarlo al frente al otro que le había vendido la primogenitura. Entonces todos dijeron: no, me engañó. No lo engañó, sino que no quiso guardar el corazón del padre para decirle: ¿sabes que tu hijo a quien vos amás? Ese no quiere la bendición que vos le querés dar. ¿Cuántos dicen amén? Por eso hoy quiero compartir esta palabra. Yo sé que el Señor tiene que traer un cambio a partir de este día. Esta es la liberación que Dios quiere traer. ¿Querés ver tu casa libre? ¿Querés ver a tus hijos sanos? ¿Querés ver a tu familia transformada? Convertirte en un hijo de Dios en este tiempo, que pueda llevar la identidad genuina que Dios está estableciendo. No de que no tengas otros dioses. ¿Cuántos dicen amén? Que tengas un verdadero Padre. Por eso póngase de pie. Y la identidad no se revela en una reunión como esta. La identidad se revela en la intimidad. Ay. Hoy usted puede recibir la palabra, pero en su intimidad, cuando salga de acá, ahí usted va a entrar a su cuarto a orar al Padre. Sí, Señor, yo soy hijo. De donde vos me pusiste, yo soy hijo. Porque la victoria se gana con los hijos. Abraham con 318 ganó a 5 reyes con lo nacido de su casa. Por eso los que son hijos se van a comenzar a multiplicar. Los que son hijos van a comenzar a entrar en una temporada mucho mejor. ¿Cuánto dicen amén? Por eso lo que usted ve a su padre que se predica, profetiza, los que son hijos hacen lo mismo. Por eso el reino avanza. ¿Por qué? Porque hay hijos que salen predicando como su padre. Entonces naturalmente a mí me profetizaron un montón de veces que iba a ser un predicador. Y siempre lo cuento hoy en nuestra congregación. ¿Sabe cuántas veces me quedaba afónico? Pasaba vergüenza naturalmente acá. Pero en ningún momento me bajé. Siempre tuve oportunidades. Y siempre mirando la falencia. ¿Y sabe cuál es la motivación? Hoy voy a ser libre. No haga dormir a la gente, me decía el pastor. ¿Te acordás, no? ¿Quién? Esa era la motivación. No haga dormir a la gente. Entonces eso me llevaba a estudiar más. Eso me llevaba a conocer más de la palabra. Y por ahí subía, ya venía preparado con todo. Hay mucha gente que estaba como 15 minutos afónico. No se me escuchaba nada. Pero eso no frenó lo que Dios había establecido. ¿Cuántos dicen amén? Esta palabra, cierre sus ojos y permítase una oración. Nosotros hoy tenemos la responsabilidad de extender el mensaje del Señor. Pero el que afirma la identidad son los padres. ¿Quiere ser hijo? Prepare su espíritu para recibir. Porque si no es hijo no puede recibir. Si no es hijo no puede ser enviado el espíritu de su hijo. Padre celestial, en esta noche, Señor, te doy gracias. Bendigo tu nombre, Padre Santo y amado Rey. Yo sé,
Señor, que va a comenzar a haber un tiempo de avance, de conquista, de crecimiento, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Padre Celestial, era necesario poder revertir la identidad, Señor, en esta tierra, enviando a tu único Hijo, Padre Santo, llamado Rey, Señor, para que sea establecido, Señor. Padre Santo, Señor, en la antigüedad tú usabas sacerdotes, Señor, para que sean mediadores con la gente. Señor, tú usabas profetas, Padre Celestial, para que puedan ser mediadores contigo, Padre Celestial, Señor. Pero ahora, Señor, el único mediador, Señor, entre ti, Señor, llamado Rey, y nosotros es tu Hijo, Padre Celestial, llamado Rey. Por eso, Señor, aquellos que hoy aceptan esa identidad, Señor, de ser hijo de esta casa, Padre Celestial, llamado Rey, Señor, ese ADN, Padre Celestial, va a comenzar a manifestar, Señor, lo que tú estás por soltar sobre su vida de una manera sobrenatural, Señor, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Señor, los que son hijos, Padre Celestial, Señor, tienen todo servido en la mesa, Padre Celestial. Señor, los que son hijos, Padre Santo, llamado Rey, pueden tomar todo, Señor, de la casa de sus padres, Señor, llamado Rey. Señor, por eso en esta hora, Señor, si hay un espíritu de rebeldía, Señor, queda manifiesto, Padre Celestial, Señor, porque no se puede conquistar con gente rebelde, Señor, con gente que quiere cuestionar, Padre Celestial, murmurar, Señor, lo que se está soltando de esta casa, Padre Santo, llamado Rey. Señor, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Señor, creo, Padre Celestial, llamado Rey, Señor, que hoy la adoración, Padre Celestial, que los hijos hoy puedan tener, Padre Celestial, va a manifestar tu poder, Señor, se va a manifestar, Señor, realmente cuál es su ADN, Padre Santo, llamado Rey, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Señor, los que no son hijos les cuestan adorar, Señor, les cuestan bendecir tu nombre, Padre Celestial, les cuestan reconocerse, les cuestan humillarse, Padre Santo, llamado Rey. Señor, los que son hijos saben perdonar, Padre Celestial. Señor, los que son hijos, Señor, llamado Rey, saben aceptar el consejo del Padre, Señor, porque cuando Pedro tuvo una consecuencia, le dijo: Señor, si un hermano peca contra mí, ¿cuánto tengo que perdonar? Señor, 7 veces. Jesús dijo: no son 70 veces 7. Sí, Padre Celestial, llamado Rey. Señor, por eso yo sé, Señor, llamado Rey, que la consejería, la paternidad en este lugar, Padre Celestial, Señor, hará que muchos comiencen a prosperar, a avanzar, a multiplicarse, Señor, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Señor. Llamado Rey, esto no viene por impartición, Señor, esto viene por revelación, Padre Santo, llamado Rey. Señor, esto viene por revelación, que cada uno se le pueda revelar, Señor, la identidad que tienen aquí en la tierra, Señor. Cuando nuestra identidad se revela, Señor, llamado Rey, descubrimos, Señor, que tenemos propósito, descubrimos, Padre Celestial, Señor, de que no fuimos llamados para estar nuevamente esclavizados, Señor, en el pecado, Padre Santo, llamado Rey. Señor, cuando realmente se nos revela la identidad, no volvemos para atrás, Señor, no volvemos a esclavizarnos, Señor, Padre Celestial, con lo que nos estaba atando antes, Señor, llamado Rey. Señor, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Señor, hoy quiero, Padre Celestial, bendecir este lugar y a cada uno de tus hijos, Señor, y que tu palabra obre, Señor, en nuestra vida, Señor, como lo haces cada día, cada vez que vamos a ella, escudriñamos, Señor, llamado Rey, en el nombre poderoso de Jesús. Adore al Señor, bendiga al Padre en esta hora. Abra su boca, diga al Señor: quiero ser tu hijo, quiero ser hijo, Padre Santo, llamado Rey. Si no estaba dando fruto, tenés que chequearte cómo estaba tu identidad. Si no estaba pudiendo ser prosperado. Pero si eres hijo, prepárate, porque el Padre te va a sorprender en estos días. Sí, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Hay mucha gente que anhela tener una paternidad. Alguien que lo direccione, lo corrija, lo instruya, lo capacite. Alguien que le diga realmente cómo se tiene que manejar en una casa, con su esposa, con sus hijos. Sí, Padre Celestial. Pero el rebelde no quiere aceptar consejo. El rebelde quiere malgastar lo que el Padre le da. Sí, Señor, en el nombre poderoso de Jesús.